Para comenzar, hoy les traigo la crónica sobre la criatura más aterradora que me han enviado al canal de Hablemos de las Cosas Más Espeluznantes. Mi querida familia de la noche, primero me gustaría confesarles un detalle que considero sumamente íntimo. Es sobre un hábito que solía tener cuando andaba por los 15 años de edad y que se conecta directamente con los relatos que me han estado llegando en estos días. Son vivencias que de inmediato me remontaron a esa época de mi vida, cuando tenía aproximadamente entre 15 y 17 años. En ese entonces vivía en un barrio residencial bastante tranquilo, de dimensiones considerables. En aquel lugar la verdad es que yo casi no ubicaba a ningún vecino. Y miren que ya llevaba varios años habitando allí, pero no existía esa costumbre de salir a la calle y platicar con las personas que vivían en nuestra misma cuadra. Me fascinaba perder el rumbo por las callejuelas del vecindario, tal como lo están escuchando. Empezaba a caminar y de pronto ya no sabía exactamente en dónde me encontraba, ya que me quedaba totalmente ensimismado contemplando el entorno. Allí mirando las fachadas de las casas, a menudo terminaba descubriendo cosas verdaderamente asombrosas en la zona, construcciones de las que jamás me había percatado, aun cuando ya había pasado por esa misma acera una y otra vez. ¿Recuerdan aquella anécdota que les compartí hace unos capítulos sobre las propiedades ocultas? A mí me pareció algo increíble porque logré avistar muchas en esa época. No quiero asegurar que guardaran algún misterio paranormal, pero eran viviendas muy singulares, y había algo especial que me ocurría en esos momentos. Dejaba que mi mente volara libremente. Me preguntaba, ¿qué habrá pasado ahí dentro? ¿Cuál será el secreto de este hogar? ¿Cuántas leyendas no albergará? Y precisamente, este primer relato tiene relación con todo eso. Es una crónica que casi nadie conoce y de la que nadie sospecha. Ocurrida en una casa que nadie está. ¿Quién la construyó? A ciencia cierta, nadie lo sabe. Es una lástima, pero hoy en día me parece que es totalmente imposible descubrirlo. El ayer de esa propiedad está envuelto en misterio. Es un sitio sumamente viejo, una estructura antiquísima. Sus nuevos habitantes, aquellos que volvieron a llenar sus habitaciones de vida, no se instalaron allí precisamente bajo las mejores condiciones. Pero permíteme ir despacio. Te lo contaré paso a paso, con lujo de detalle, para que no te pierdas de nada. Retrocedamos en el tiempo. Don Fernando, a mediados de la década de los 70, decidió cruzar la frontera hacia Estados Unidos en busca de un mejor porvenir. Al llegar, dio con un vecindario que parecía un pueblo fantasma, casi totalmente desolado. Las viviendas del área estaban sumidas en un abandono total, carcomidas por los años. Los antiguos propietarios las habían deshabitado, o peor aún, habían partido de este mundo sin dejar herederos. Eran simplemente escombros que se desmoronaban con el viento. Con el paso del tiempo, aquella zona comenzó a poblarse de otros migrantes. Debo aclarar que don Fernando era un hombre sumamente noble y respetuoso. Su único anhelo era asegurar el bienestar y un mejor mañana para los suyos. Jamás pretendió perjudicar a nadie. Aún así, siempre cargaba con una profunda inquietud, un constante temor de que, al volver a casa, se encontrara de frente con la patrulla policíaca o con los legítimos dueños de la propiedad. Él ya tenía decidido que solo le suplicaría que le dieran un margen de 24 horas, tiempo suficiente para empacar sus pocas pertenencias y marcharse en paz. Con él no habría ningún tipo de conflicto ni discusión. No pretendía, bajo ninguna circunstancia, reclamar algo que no fuera suyo. Tenía muy claro que ese techo no le pertenecía, solo lo habitaba, de paso, consciente de que estaba viviendo allí bajo un techo prestado. Don Fernando se caracterizaba por ser un hombre de trabajo duro y honesto. Sin embargo, cargando con ese sigiloso miedo constante en el pecho, vio transcurrir los meses y luego los años. En un abrir y cerrar de ojos,
aquella vieja estructura se transformó en su verdadero hogar. Al cumplirse el primer lustro, es decir, tras 5 largos años de permanecer habitando esa casa sin que absolutamente nadie, pero nadie, se hubiera asomado por las inmediaciones para exigir la propiedad, fue justo en ese instante cuando se animó a destinar una pequeña parte de sus duros ahorros para realizar algunas mejoras y remodelaciones, aunque siempre pensando que si algún día venían a exigirle la propiedad, ya pensaría cómo negociar algún acuerdo, y si de plano no se podía, estaba más que resignado a desalojar la vivienda. Así que comenzó por las ventanas. No tenían ni un cristal. Hay que entender que él pasaba por momentos muy difíciles, y el lugar era una casona enorme, de 2 pisos, pero sumida en un abandono total. Las maderas estaban carcomidas por la humedad y el suelo crujía con peligro. Aventurarse al piso de arriba era casi una osadía. No sabía si el suelo cedería o si rodarías escaleras abajo con toda la estructura, pero él, con paciencia y esfuerzo, fue restaurando cada rincón. Vidrios, marcos de las ventanas y capas de pintura fresca. Lo crucial, antes que nada, fue retirar las tablas dañadas. Bueno, arrancar la madera podrida e intentar reparar de algún modo las vigas que aún resistían, las que se mantenían de pie, salvando lo que todavía tuviera remedio. Pero en el transcurso de los siguientes 5 años, o sea, desde el año 6 hasta llegar a los 10 años viviendo allí, él ya sentía de corazón que ese era su verdadero hogar, un espacio donde conoció a quien sería su novia, donde se entregaron al amor y comenzaron a forjar planes juntos, imaginando cómo sería su porvenir al lado de su familia. Un sitio que, poco a poco, fueron levantando y que al final convirtieron en un lugar hermoso. De hecho, era la casa más llamativa de todo el vecindario. Recuerdo cómo estaba el ambiente por allá. Eran apenas un par de manzanas repletas de familias enteras que llegaban de lejos, como migrantes sin rumbo, que simplemente se establecían en estos espacios vacíos. Pero no piensen para nada en delincuencia o peligro, porque ese no era el escenario. Nos situamos a finales de los años 70, en una zona que estaba sumida en un absoluto Ypsilon total ouvido. La gente solo llegaba, se asentaba y lograba conseguir un techo bajo el cual pasar la noche, resguardándose de las inclemencias del tiempo. Aquel barrio no era hostil, de verdad que no lo era, al extremo de que a Fernando, que ya no le iba nada mal en sus negocios. A decir verdad, Fernando no tenía la más mínima intención de mudarse. Ya se había ganado su lugar en el barrio y se llevaba bien con los vecinos. Aunque, como en cualquier sitio, siempre había uno que otro descarriado, de esos que tomaron el peor camino en la vida y que, francamente, no le caían bien a absolutamente nadie. Gente de malas mañas, de esa que de verdad busca perjudicar al prójimo, que andaba robando y adueñándose de lo ajeno, pero dejando de lado a esos pocos. Los demás habitantes de la zona eran personas tranquilas, sumamente pacíficas y trabajadoras. Sí, es verdad que de vez en cuando aparecía alguien que venía a reclamar los terrenos o las casas abandonadas, y eso, a Fernando. Ay, Dios, desgraciadamente eso despertaba sus peores pesadillas y encendía sus miedos, haciéndolo dudar por momentos de si de verdad estaba seguro allí o si debía empacar sus cosas y huir. Pero había un lazo invisible que lo mantenía atado a esa propiedad. Le encantaba. La remodeló por completo, dándole una vida nueva. Al principio, cuando llegó, no había ni un mueble, pero con esfuerzo la convirtió en un hogar hermoso y acogedor. Había, sin embargo, un rincón que permanecía intacto, justo como estaba desde que pisó el lugar por primera vez, respetando su estructura. Y es que la fachada exterior no requería ningún cambio. El problema real estaba en el patio trasero. Allí se levantaba, de forma bastante extraña, una vieja letrina,
un retrete rústico que él jamás tuvo la necesidad de usar desde el primer día. La vivienda ya contaba con baños funcionales en su interior, además de las tuberías listas para instalar otros servicios. Esos sanitarios modernos servían a la perfección, pero esa espantosa letrina seguía allí, y a veces emanaba una peste tan penetrante, un hedor tan nauseabundo y podrido, que él decidió clausurarla de alguna manera. No se atrevió a demolerla del todo, porque vivía con la constante inquietud de que, si algún día volvían los antiguos propietarios a reclamar su espacio, no quería que sintieran que les había arrebatado algo, que quizás poseía un gran valor sentimental para ellos. ¿Por qué se le metió esa absurda idea en la cabeza? Nadie lo sabe, pero la realidad es que no destruyó la estructura ni selló con cemento el suelo. Simplemente tomó unas maderas gruesas, les puso unos clavos y bloqueó el acceso directo. El cobertizo tenía una pequeña ventana, la cual también tapió con un trozo de tabla. Y, aún con todo eso, de vez en cuando salía un hedor insoportable y pestilente, por razones obvias del desecho acumulado. O bueno, al menos eso era lo que se consolaba pensando don Fernando. El tiempo corre, los años se convirtieron en décadas. Fernando formó su propia familia y vio crecer a sus hijos correteando por las habitaciones de aquella gran casa, hasta que llegó un día en el que todo quedó completamente en el olvido. Aquella remota posibilidad de que alguien se presentara de repente a reclamar esta vieja propiedad. A estas alturas ya era prácticamente imposible que apareciera algún heredero, pues ya sumaban más de 30 años habitando en ese mismo lugar. Para este momento de su vida, Fernando se encontraba ya a las puertas de estrenarse como abuelo. Su propia hija, una jovencita que a sus apenas 15 años se había enredado con un muchacho en un romance sumamente apasionado, resultó estar embarazada. La noticia se las había dado hace apenas unas cuantas semanas, y aunque fue un balde de agua fría, no quedaba de otra. El tiempo no se detiene, y hay que seguir adelante. Él bien sabe que la existencia nos pone pruebas sumamente complejas en el camino, y en esta ocasión le tocaba hacerle frente a esta dura situación, al lado de su muchacha. Fernando jamás estuvo dispuesto a darle la espalda, ni mucho menos a tratarla con desprecio o severidad. Él estaba decidido a recibirla con los brazos abiertos en su hogar, aunque el verdadero problema era el novio. Ese tipo no era trigo limpio. Conforme el embarazo iba siguiendo su curso natural, se volvía cada vez más evidente que el cobarde no pensaba asumir su paternidad. Lo único que quería era evadir su responsabilidad para continuar con la vida despreocupada que, según su criterio, era la adecuada para su edad. Cabe recordar que estamos hablando de adolescentes de escasamente 15 o 16 años de edad, y Fernando comprendió que el destino le exigiría, una vez más, volver a la rutina de cambiar pañales y lidiar con desveladas. Su esposa, por supuesto, compartía su sentir. Los meses continuaron, transcurriendo con normalidad, y en medio de esa tensa espera, la hija de Fernando dio a luz. Así fue como llegó al mundo quien se convertiría en el eje central de este relato, la pequeña Lucía. Desde sus primeros meses, demostró ser una niña traviesa, inquieta a más no poder. De verdad que no se dan una idea de lo tremenda que era. Lucía parecía haber heredado la vitalidad indomable de su abuelo fusionada con la fuerza de su propia madre, pero multiplicada al doble. Era una criatura que parecía cargar consigo una reserva inagotable de energía pura. No se quedaba quieta ni un solo segundo. Como Lucía, se crió sintiéndose plenamente segura y amada en aquella casa. Desde el momento exacto en que comenzó a dar sus primeros pasos, de hecho, la familia suele bromear diciendo que la niña prácticamente aprendió a correr antes que a gatear. Se adueñó por completo de todo el espacio. Recorría los pasillos a toda velocidad, como si fuera un pequeño bólido cruzando ruidosamente de una habitación a otra. Le encantaba trepar por donde pudiera, se colgaba de cualquier mueble, se subía a lo alto de los viejos roperos, saltaba encima de las camas o se metía debajo de ellas. Adoraba esconderse en el fondo de los closets, logrando asustar de muerte a los miembros de la familia con sus repentinas ocurrencias.
Con el tiempo, le consiguieron perritos y gatitos para que jugaran con ella, y la pequeña Lucía los trataba como si fuesen simples juguetes. A veces los cargaba de un lado a otro o los arrastraba jalándolos de la cola. Pobrecita, hizo pasar malos ratos a muchos animalitos, pero ella no lo hacía con maldad. Era muy inocente. Tampoco que en su casa celebraran ese tipo de travesuras. Siempre la reprendían. Sin embargo, la pequeña parecía indomable. Cada vez que intentaban llamarle la atención, ella soltaba una risita tan tierna y encantadora que el abuelo no tenía más remedio que reírse a carcajadas junto a ella. Esto, por supuesto, hacía que la conducta de la pequeña fuera empeorando. Tiempo después, su madre, en un acuerdo de palabra con el abuelo, le suplicó encarecidamente que le permitiera continuar con sus estudios, que no la dejara a medias. Quería que terminara la escuela secundaria, el bachillerato o la preparatoria. Bueno, esos niveles escolares según el sistema de los Estados Unidos. Incluso le rogó que le diera la oportunidad de cursar una carrera técnica. Afortunadamente, el abuelo, don Fernando, estuvo totalmente de acuerdo con la propuesta. Él quería de corazón que la joven se preparara académicamente. Sabía muy bien que, si le truncaba el camino en ese momento, el destino le pasaría factura tanto a ella como a él mismo. Entendía que las vueltas de la vida son traicioneras y que, en el futuro, a la pobre Lucía le harían falta herramientas para salir adelante por sí sola. Nadie tiene la vida comprada, y eso era algo que don Federico tenía sumamente claro. Los años transcurrieron y la muchacha concluyó con éxito su etapa en la secundaria y la escuela preparatoria. Así, llegó el momento de ingresar a la universidad. Fue precisamente ahí, justo a mitad de su formación profesional, cuando una terrible tragedia sacudió a toda la familia. Don Fernando, un hombre ejemplar y de un corazón increíblemente bondadoso, falleció. No se trató de un accidente. El señor arrastraba un delicado problema cardíaco que ya intentaban tratar médicamente. De hecho, pensaban que la situación estaba bajo control, pero de pronto, un día comenzó a sentir una terrible opresión en el pecho. Desafortunadamente, a pesar de que corrieron para llevarlo al hospital, su vida se apagó justo al llegar a urgencias. A partir de ese instante, la casa de don Fernando se tiñó de una atmósfera completamente distinta. Dejó de ser aquel rincón lleno de risas y alegría, transformándose en un sitio silencioso, cargado de una profunda y dolorosa melancolía. Aquel hogar, antes desbordante de esperanza y de la inmensa vitalidad de la pequeña Lucía, comenzó a convertirse en un rincón sombrío, inundado de una profunda melancolía. Se volvió un espacio donde, aunque se abrieran las ventanas de par en par, la claridad ya no lograba iluminar como antes. Se percibía una vibra sumamente densa. La viuda del señor Fernando, quien era la abuela de Lucía, habitaba en esa casa. Siempre había sido una mujer entregada, dedicada por completo a respaldar a su marido y a las labores del hogar, pasando casi toda su vida entre esas cuatro paredes. Él le había heredado una suma considerable de dinero. Quizás no era suficiente para asegurar todo su futuro, dado que el señor Fernando falleció bastante joven, rondando los 55 o 60 años, y ella tenía aproximadamente la misma edad. Sin embargo, contaba con lo necesario para sobrellevar la situación con calma durante los años venideros. Al estar libre de apuros económicos, decidió centrarse por completo en su nieta. Desafortunadamente, una severa depresión comenzó a apoderarse de ella, y pronto cayó en la cuenta de que la pequeña tenía una energía tan desbordante que le resultaba imposible mantenerle el ritmo. Sintiéndose sumamente decaída y sin fuerzas, optó por contratar a una cuidadora, una joven de la zona, hija de unos vecinos cercanos. Era una chica muy noble y de buenos sentimientos, que no había logrado salir adelante ni progresar a pesar de tener ya 25 años. Debido a su condición de sordomuda, debemos situarnos en una época donde no existía ningún tipo de empatía, inclusión ni conocimiento sobre estas discapacidades. Por ello, esta muchacha apenas lograba hacerse entender, y la
sociedad simplemente no la comprendía. No tuvo acceso a una educación o desarrollo que le abriera puertas, pero la abuela confió en que vigilar a una niña pequeña era una tarea que cualquiera podía realizar. Consiguiendo comunicarse a base de señas básicas, la señora le asignó algunas tareas iniciales. Para su sorpresa, la joven comprendió perfectamente las indicaciones y asumió su rol con total claridad. Ella sería la protectora de la pequeña. Y fue justamente a partir de ese instante que se desataron las vivencias de Lucía al lado de aquella muchacha, pobre joven. Lo que le esperaba. Para notar la presencia de Lucía, lo primero que delata su ubicación son esos extraños sonidos que provoca al trepar por cualquier rincón, haciendo rechinar la madera o el metal. Pero hay un detalle: su cuidadora es completamente sorda, por lo que la casa se convierte en un enigma constante. A la pobre muchacha le toca buscar a la pequeña por todos lados, mientras que a la niña le fascina jugar a las escondidas para asustarla. Es muy seguro que Lucía llevara tiempo intentando jugarle bromas pesadas, pero piénsenlo un momento: con alguien que no oye nada, salir sigilosamente de un armario por la espalda y gritarle «¡Bu!» no causa ningún efecto, porque la joven simplemente no se entera. Al ver que sus intentos fallaban, Lucía se aburrió de ese juego y optó por caminar justo enfrente de ella para saludarla. La joven se le quedaba mirando con atención e intentaba comunicarse, aunque, como les decía, la pequeña apenas sabía hablar. Su forma de expresarse era sumamente rudimentaria, guiándose por ademanes y pura intuición. No es que fuera distraída, simplemente no había recibido ninguna enseñanza formal hasta ese día. Por su aspecto físico, Lucía parecía tener apenas unos 5 o 6 años. Era realmente pequeña. No obstante, poseía esa asombrosa astucia infantil para hacerse entender con facilidad, y poco a poco, ambas empezaron a entablar una relación muy especial, una amistad muy sincera. Sin embargo, con el paso de los días, la muchacha comenzó a percatarse del tipo de criatura tan inusual que tenía delante. Y es que Lucía, qué cosa, mientras más travesuras hacía, más feliz se le veía. Ya se había ganado el corazón de su cuidadora con 1000 risas compartidas. Sabiendo que la tenía completamente ganada, la niña se sintió con mucha más confianza. Fue entonces cuando empezó a volverse más independiente, más audaz y aventurera en sus andanzas. Ya no solo rondaba las habitaciones, salía al patio e incluso cruzaba hacia el jardín de los vecinos. Resulta que en esa propiedad de al lado crecía un gran árbol, ideal para treparse por el tronco y perderse entre la copa. Para empezar, si supieras los sustos tan horribles que se han llevado la abuela y el vecino de al lado. Una cosa tremenda, de verdad. Y esta muchacha ni se entera. Mientras la abuela regresa furiosa, cargando a Lucía de vuelta a casa, la otra joven sigue en el segundo piso, buscándola debajo de la cama, metiéndose al closet. Es que antes de eso estaba picando algo de fruta o verdura para prepararle el almuerzo a la señora o a la niña. Pero en ese descuido, Lucía se dio cuenta de que estaba distraída y, sabiendo que podía escapar, se escabulló. La dueña de la casa, la abuela de Lucía, es una señora también bastante prudente, muy consciente, y entiende la situación bajo la cual la contrató, así que tampoco quiere ser tan dura con ella. Pero es que Lucía es tremenda, es sumamente inquieta, sabe cómo tantear a la gente y ganársela en un segundo. Así lo hacía con su abuelo. Fernando era un hombre muy inteligente, para todo, pero con ella se doblegaba por completo. En una casa así, en esos lugares cargados de emociones tan intensas, a veces se albergan energías que no son buenas y que se sienten atraídas por la vibración del lugar. Y fue en estas circunstancias, en este ambiente donde cada día es una verdadera odisea, con la abuela asustada por lo que puede hacer su nieta, la joven buscando desesperada a Lucía y la niña escondiéndose en cualquier rincón, cuando algo oscuro tomó posesión de la casa, algo que a veces se muestra y a veces no, algo que se puede sentir. Claro que puedes,
sentirlo. Entras a una habitación y de golpe la piel se te pone de gallina. Puedes sentirlo cuando estás a solas en el baño y sientes que alguien te vigila. Y entonces, si hay un objeto que pueda moverse, se mueve. Si hay un cepillo, se sacude levemente. De pronto, la cortina del cuarto de baño comienza a flotar despacio, igual que si una ráfaga de viento la empujara. Pero en ese lugar no hay ninguna ventana. Esa presencia oculta en la casa se manifiesta de 1000 formas distintas. Busca desesperadamente que noten su existencia, aunque unas veces se deja ver y otras simplemente desaparece. Si la pequeña prestara más atención, ya habría detectado aquellas pisadas extrañas que Lucía oye con claridad, pasos que ascienden peldaño a peldaño por la escalinata hacia la planta alta, para luego adentrarse en la habitación del abuelo justo cuando la abuela está ausente. Para Lucía, esto es un nuevo entretenimiento. Lo llama atrapar al duendecillo, ya que está convencida de que es uno. No recuerda el instante exacto en que supo de la existencia de estas criaturas, pero tiene la certeza de que ronda una por su hogar. Quizás lo descubrió en alguna caricatura de la televisión, o tal vez en las leyendas que le relataba su abuelo, o incluso por comentarios de sus compañeros de escuela. ¿Quién sabe? Lo real es que en esa casa habita algo. Ella lo sabe muy bien, y nadie conseguirá sembrarle la duda. Hay un duende aquí, y voy a encontrarlo, se repite. De este modo, la pequeña, ignorando por completo el terrible riesgo que corre, empieza a rastrear su camino. Se dedica a acecharlo cada vez que lo siente colarse en el dormitorio del anciano. Duendecito, duendecito, sé que estás ahí, ya te vi, te voy a atrapar. Estás escondido con mi abuelo. Y aunque la pesada puerta de madera se le azota violentamente en la cara sin que haya nadie dentro, ella no siente temor alguno. Piensa que el ente solo está divirtiéndose con ella, una reacción muy distinta a la de un adulto en su lugar. Pero ella es apenas una criatura que no comprende la oscuridad que la rodea. Con frecuencia, algunas habitaciones de la vivienda empiezan a desprender un hedor insoportable y putrefacto. Ella dice: duendecito, cochino, ese no es el baño real queda abajo, ahí no debes hacer tus cosas, no eres un perrito ni un gatito. De inmediato, las respuestas son gruñidos roncos, y ella solo responde: yo no sabía que los duendes gruñían, duendecito. Pensaba Lucía de su supuesto amigo, creyendo que solo estaba molesto. Para ella era solo un duende, pero, por desgracia, muy pronto descubriría que lo que acechaba en ese lugar no tenía nada de inofensivo. Y si realmente era un duende, definitivamente no era un bueno. Resulta que, además de los ruidos y de aquellos extraños olores, algo más comenzó a gestarse. Empezó a manifestarse una extraña presencia en la casa, una sombra, una silueta oscura que Lucía captaba con el rabillo del ojo, convencida de que estaba siguiendo los pasos de alguien. No sabía cómo explicarlo, pero era algo nuevo. Durante los últimos 2 o 3 días, no dejaba de decirle a su abuela: estoy persiguiendo al duende, abuelita. Lo vi que corrió para allá y luego se escondió por acá. Todos los que estamos familiarizados con el mundo paranormal sabemos que, a veces, por el rabillo del ojo, alcanzamos a ver una sombra fugaz. A veces hay una explicación muy simple, pero en otras ocasiones te advierte sobre cosas reales que ocurren en la casa, o te habla de la aguda percepción que tiene la persona. Y Lucía insistía tanto con esa novedad que, una y otra vez, le repetía a la anciana: acaba de pasar, abuelita. ¿De verdad no lo viste? Justo en ese momento la abuela sí escuchó algo. Percibió el crujido de la madera. Allí había alguien. Aún así la abuela no sintió miedo. Ella no creía en esas cosas. En ese entonces seguía atravesando un profundo duelo. Se había aferrado a su rutina y eso le servía de algún modo para
sobrellevar la dolorosa pérdida desde que falleció, señor Fernando. Pero, ¿qué era realmente ese supuesto duende? Esa era la gran incógnita, y no tendría mucho tiempo para darle vueltas al asunto, porque esta historia que les cuento se prolongó por unos 4 meses. 4 meses de idas y venidas. Al final, la actividad ya era constante, insoportable, y fue ahí, cuando todo se volvió tan frecuente, que la abuela comprendió que una fuerza maligna se había apoderado de su hogar. Un día, mientras estaba en el cuarto de baño, sintió una mirada clavada en su nuca. Al voltear aterrorizada hacia la tina, donde colgaba una vieja cortina, distinguió una silueta diminuta que se ocultaba, escurriéndose justo detrás de la bañera donde ella se aseaba. El miedo la paralizó. No, se atrevió a salir, pero gritó: «¿Quién anda por ahí?». Al instante el bulto se agachó. Armándose de valor, jaló la cortina y, al revisar detalladamente, no encontró a nadie. Sabe que una extraña presencia habita la casa. Las advertencias de la pequeña no eran meras fantasías. Por fin iba a creerle por completo. Decidida a buscar apoyo, deseaba desahogarse, pero no tenía idea de cómo explicar una locura semejante, ni en quién confiar. Su nieta corría un riesgo enorme. Mientras planeaba la forma de intervenir para protegerla, ocurrió algo inesperado. A la mañana siguiente, aquel ser misterioso decidió manifestarse con fuerza. La pequeña Lucía andaba en una de sus habituales travesuras. Esta vez le tocaba explorar el jardín. ¿Qué secretos ocultaría? ¿Con qué sorpresa se toparía? ¿Había algún rincón que aún no conociera? De pronto, sintió que el destino le leía la mente. El viejo retrete exterior estaba completamente abierto. Las tablas de madera del suelo, con sus viejos clavos, ordenados de forma extraña sobre la superficie, daban paso a una entrada libre de par en par. Un misterio perfecto. Jamás había entrado a ese cubículo. Ignoraba su verdadero propósito. Solo era una vieja cabaña de madera arrumbada al fondo del terreno. Su abuelo siempre le tenía estrictamente prohibido acercarse, asegurando que apestaba de forma horrible. Sin embargo, al aproximarse, notó algo sumamente inusual. Un aroma delicioso a galletas recién horneadas y chocolate espeso la envolvió, como si fuera una hermosa mañana, repleta de dulces y golosinas. Fascinada, la niña continuó avanzando paso a paso. A pesar de la profunda oscuridad del interior, sentía una atracción irresistible. Pensó que, ocultándose allí, su abuela jamás lograría encontrarla. En cuanto la anciana saliera a buscarla y ella saltara gritando «¡Bu!», seguramente la abuela daría un brinco del susto. Luego, le preguntaría asombrada cómo había logrado abrir la puerta, y ella inventaría un cuento fantástico o simplemente le diría que ya estaba abierta. Cualquier cosa con tal de ver una tierna sonrisa en su rostro. Con esa idea, entró decidida y al mirar hacia el fondo descubrió, de pronto, descubre un banquito sumamente extraño, un asiento de madera rústica, con un agujero justo en el medio. Guiada por la curiosidad, se aproxima despacio a ese orificio y asoma la cabeza con la intención de averiguar qué se oculta allí dentro. Pero en el instante en que introduce la cabeza, unas manos gélidas surgen de la nada, la sujetan de los hombros y la arrastran violentamente hacia el fondo. Ella cae pesadamente sobre una sustancia nauseabunda y viscosa, quedando completamente cubierta de una inmundicia de múltiples texturas asquerosas. Siente al tacto cosas raras que se perciben rígidas, resecas y cubiertas por un polvo asfixiante. Imagina por un momento encontrarte atrapado en una negrura absoluta, cuando de repente una pequeña chispa de luz brilla al fondo. Es un destello verdoso y fosforescente que titila de manera tétrica en la penumbra. De pronto, surge otra luz en la esquina opuesta, flotando como un fuego fatuo. Si alguien encendiera un fósforo ahí dentro, todo estallaría en llamas al instante por los gases acumulados. Pero eso es harina de otro costal. Ella no lo sospecha, aunque tú y yo lo sabemos muy bien.
en su inocencia. Solo distingue esos dos focos brillantes que parpadean débilmente, revelando apenas las paredes del espantoso encierro. Paralizada por el pavor, sintiendo esa inmundicia pegajosa adherirse a su rostro y asfixiada por el horror de haber sido succionada por aquella fuerza misteriosa, la pequeña rompe a llorar y grita desesperadamente. Graba sus lamentos en la oscuridad y, de pronto, distingue justo ante ella, a escasamente 1,5 metros de distancia, unas pupilas que parpadean y comienzan a deslizarse lentamente en su dirección. El pánico absoluto la invade, un espanto que jamás había sentido en sus pocos años de vida. Si hubiese habido alguien cerca, por primera vez en la historia habrían escuchado a la pequeña desmoronarse en un llanto de pura agonía. Le resultaba imposible patear o defenderse de la criatura, mientras un sabor amargo y repugnante inundaba su boca. Perdida en el abismo, intuye que hay más peligro a su alrededor. Escucha con claridad que, desde el extremo derecho, una presencia pesada se viene arrastrando, se aproxima velozmente hacia su posición. Pero justo en ese instante, resuena una voz sumamente conocida, un eco que le devuelve la esperanza. Mi niña, alza las manos ahora mismo. Al obedecer y levantar los brazos, un par de manos fuertes la sujetan con firmeza por debajo de los hombros y tiran de ella con una fuerza asombrosa. Justo cuando siente que una garra fría se aferra a su tobillo, aquellas manos la sacuden violentamente para liberarla y, finalmente, logran sacarla de ese foso de pesadilla. Al quedar cara a cara a ella, con los ojos empapados en llanto, alcanza a distinguir al señor Fernando, quien la observa con fijeza. De pronto, él le da un abrazo protector y le susurra al oído: jamás te ocurra volver a entrar ahí. Eso de abajo no es un duende. Te amo con toda mi alma. Tras cobijarla en su pecho, la baja al suelo. En el instante en que ella se limpia las lágrimas, descubre que ya no queda alma alguna a su lado. Al mirar hacia atrás, la vieja letrina luce completamente clausurada, con tablones gruesos y clavos recién colocados. Ella queda temblando, rota en llanto en mitad del jardín, mientras en el interior de la casa se oyen las pisadas apresuradas de su abuela. El alboroto retumba por todas partes. La pequeña sigue sumida en una crisis de pánico y, justo cuando la anciana logra salir, aparece también la muchacha encargada de cuidarla. Ambas corren al exterior. La niñera, muerta de miedo, balbucea disculpas sin parar, pero la abuela la interrumpe de golpe diciendo: cállate ya, no te angusties por eso ahora. De inmediato, mete a la niña a la casa para asearla urgentemente. Despide una pestilencia insoportable. Su aspecto es lamentable y tiene la mirada sumamente enrojecida e inflamada, sin perder tiempo en pedirle respuestas. Su prioridad absoluta es poner a salvo a su nieta, así que marca de inmediato el número de emergencias. Lo que acaba de presenciar desafía toda lógica. Es un horror irracional y espantoso. Sin embargo, la peor parte llega al oír el desgarrador relato de la niña. ¿Qué clase de abominación habitaba en esa fosa? ¿Acaso ese fétido rincón era la guarida de aquella criatura? ¿Será que, aprovechando la ausencia del abuelo, decidió apoderarse del lugar para establecer su nido? ¿Será acaso que por esa misma razón el anciano se esmeró tanto en clausurar esa entrada? Ahora, imaginen por un momento que en su propio sitio de empleo corre un siniestro rumor. Si te acercas a una zona específica a altas horas de la noche, te toparás cara a cara con una aparición espectral. Lo verdaderamente aterrador es que cada día se suman más testimonios de compañeros de trabajo, jurando haber presenciado el horror. Sientes un dilema devorándote por dentro. No sabes si arriesgarte a curiosear en la penumbra o simplemente renunciar y buscar otro empleo cuanto antes. Esta es la espeluznante vivencia de Beatriz, y hoy se las vamos a relatar aquí. Si las viviendas de por sí arrastran su propia carga, guardando oscuros rincones e historias siniestras, tal como acabamos de atestiguar en el relato anterior, ¿qué secretos macabros ocultarán aquellos edificios antiguos que han permanecido en pie durante siglos enteros? Esos viejos e imponentes
recintos que guardan las marcas del tiempo. Esta escalofriante historia me la hizo llegar Beatriz, una fiel seguidora del canal. Ella es alguien sumamente profesional en su labor cotidiana. Se desempeña como trabajadora social, un empleo donde debe resolver innumerables conflictos diariamente. Le toca estar en medio de las intrigas y chismes de pasillo de la escuela. Saber qué dice cierto docente de algún estudiante, o lo que los alumnos andan murmurando a espaldas de sus maestros. No es que a ella le atraigan las habladurías, sino que debe intervenir porque esos rumores suelen desatar graves altercados en el plantel. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se ha propagado un murmullo constante y perturbador. Se habla de una presencia, de una entidad espectral que se aparece de la nada en los vestidores de damas. Ocurre precisamente minutos antes de la hora de la salida. Y es que la institución donde labora no es cualquier lugar. Se trata de un antiquísimo convento religioso con más de 100 años de antigüedad. Un edificio donde ya no queda viviendo ni una sola monja. Beatriz lleva trabajando 5 años en ese colegio, sintiéndose siempre cómoda y en absoluta paz. Nunca antes nadie le había mencionado relatos sobre sucesos paranormales, ni se comentaba que en esos pasillos rondaran espíritus o sombras. Pero, como les decía, de un momento a otro, el pánico se desató por culpa de esa supuesta aparición. Ahora, tanto alumnas como alumnos se acercan al terminar la jornada escolar para decirle, pálidos de miedo: maestra, maestra, lo vi, se me pareció, y en ese instante le relatan algo espantoso. Aseguran que si tienes la desgracia de ingresar a ese vestidor, y les aclaro que, aunque es un área exclusiva para mujeres, el rumor se ha esparcido de tal forma que todos sienten la curiosidad de asomarse a ver qué pasa. Si tienes la mala suerte de estar allí solo, te vas a topar de frente con el horror. Cuentan que, al entrar, puedes ver cómo una silueta se desliza hacia las taquillas. Una mujer cubierta con un velo y un hábito negro que avanza lentamente, arrastrando los pies de forma lúgubre, y justo después de meterse entre los casilleros, la puerta no logra cerrarse y empiezas a oír un llanto desgarrador. Si cometes la gran imprudencia de asomarte a mirar, no vas a encontrar a nadie allí, pero el eco de los sollozos seguirá sonando. Y si pecas de inocente y no te das cuenta de que estás cayendo en su trampa, terminarás entrando al casillero para asegurarte de que de verdad no se trata de una simple burla. Cada una de las personas que han ido a reportar esto repiten lo mismo. Profesora, entré y vi una silueta con un velo oscuro. Otros aseguran que llevaba ropajes negros que le tapaban el cuerpo de pies a cabeza, unas faldas largas que arrastraba mientras caminaba. Se metió en el casillero y fui detrás para ver por qué no cerraba la puerta y por qué estaba llorando de esa manera. Quería saber qué pasaba, y cuando me asomé, el llanto continuaba, pero ella ya no estaba. Así que decidí entrar, y al dar el paso, profesora, busqué desesperadamente con la mirada para descubrir de dónde venía aquel lamento, cuando sentí que el llanto nacía justo a mi espalda, y al girarme, allí estaba, una mujer envuelta en lágrimas, con una cara desfigurada por la pena, pero también cargada de rencor. Tenía una mirada sumamente fría que se clavaba directo en mis propios ojos, mientras se sostenía con fuerza la panza, donde se dibujaba una enorme silueta, como si estuviera en avanzado estado de gestación. Dicen que esa aparición viste con hábitos de monja. ¿Por qué motivo esa alma en pena adopta esa perturbadora apariencia? ¿O acaso de verdad existió alguien real que sufrió semejante calvario en aquel estado de gestación? Hasta la fecha, nadie tiene la respuesta. Y es entonces cuando Beatriz me confiesa: oye, narrador, estoy temblando de terror porque cuando escuché los primeros rumores al respecto, estaba convencida de que todo era una invención, hasta que descubrí tu canal y me percaté de que, entre leyenda y leyenda, uno se choca con verdades tan crudas que, al tenerlas de frente, entiendes que jamás debieron haber existido. ¿Y tú? ¿Qué harías si te pusieras en el lugar de Beatriz, tal como en este relato que acabo de compartirte?
Hablo de una presencia del más allá, de un alma en pena, de un ser incorpóreo, o un fantasma, según prefieras llamarlo. En nuestra comunidad siempre ha existido una gran interrogante desde los inicios de este espacio. ¿Estas entidades conservan su conciencia en nuestro mundo? Con Beatriz, todo apunta a que sí. Ella busca atraer a los vivos. Es verdad que existen manifestaciones que a veces se limitan a deambular, actuando como una simple resonancia del pasado, sin interactuar en absoluto con lo que las rodea. Sin embargo, hay otros seres que resultan sumamente hostiles. Siempre les hemos aconsejado aquí que, ante la menor sospecha de estar frente a un infante fantasmal, lo mejor es alejarse, no busques contacto. Solemnemente repetimos que los niños fantasma no existen. Esto se debe a que numerosos exorcistas sostienen esa misma postura. No obstante, diversos investigadores del fenómeno paranormal tienen una opinión distinta. Aseguran que sí, rondan estas almas infantiles, pero ambos bandos concuerdan en un punto: son sumamente peligrosos, y hay diferentes motivos para creerlo. Un religioso te advertirá que lo que tienes enfrente es en realidad un demonio camuflado, cuyo único fin es que le des entrada a tu vida. Es sumamente fácil caer en su trampa, pues la compasión te hará pensar que se trata de un alma inocente que busca ayuda, un pequeño que se marchó de este mundo demasiado pronto. Tu instinto protector te empujará a querer cuidarlo, a querer cobijarlo, dándole el afecto y la protección que le faltaron. Un segundo hogar. Pero sí, resulta ser un demonio. Tu destino está sellado. Acabas de condenarte al abrirle el paso. En cambio, si de verdad se trata de un espíritu infantil, los expertos en la materia señalan que estarías lidiando con una fuerza sumamente inestable y caprichosa. Alguien que no es capaz de dominar un temperamento inexistente, carece de empatía o control emocional frente a una presencia del más allá. Si esa cosa pierde los estribos o se llega a desatar con furia, tanto tú como cualquiera de los que estén presentes van a estar en un grave y latente peligro. Ahora, lo que le ocurrió a Francisco. Miren, a ellos no les bastó con meterse de cabeza en la boca del lobo, sino que parecía que querían jalarle la cola al diablo. En su caso, les cuento que vivió un suceso sumamente escalofriante. Sucedió en su época de secundaria y, aunque ya han pasado bastantes años, él recuerda perfectamente cómo, al igual que con Beatriz, los murmullos invadieron los pasillos. Al tercer nivel del edificio se rumoraba que se estaba manifestando la silueta espectral de una pequeña dentro de una de las aulas vacías. Ese salón estaba totalmente olvidado. Tal vez en años anteriores la población de estudiantes era muy superior, pero en ese entonces, a partir de la mitad del corredor de esa tercera planta, quedaban 3 aulas completamente solas. No estaban clausuradas de manera oficial, pero las mantenían bajo llave por razones de mantenimiento y orden. El problema es que llevaban tanto tiempo deshabitadas que se llenaron de polvo, hojas muertas y basura. Incluso algunos estudiantes se habían colado clandestinamente. Varios vidrios estaban destrozados en 2 de esos salones, dándoles un aspecto bastante lúgubre. Uno de ellos parecía un almacén viejo, pero el que estaba completamente desolado, donde solo quedaban 2 pupitres empolvados y una ventana rota que miraba hacia el exterior. Era el sitio exacto donde rondaba aquella niña. El chisme comenzó a propagarse rápido, y Francisco, bueno, él es un tipo centrado y para nada supersticioso con estas historias, pero la curiosidad es fuerte. Eran tantas las voces que comentaban lo que sucedía allá arriba que le entraron unas ganas enormes de ir a comprobarlo él mismo. Los alumnos pedían permiso para ir al baño en masa, lo cual empezó a llamar la atención de los docentes. A los maestros les parecía rarísimo, porque al volver de sus supuestas idas al sanitario, los jóvenes
actuaban de forma sumamente extraña y asustadiza, algo que jamás había pasado. Al volver, simplemente tomaban asiento en silencio y la clase seguía su curso. Pero el ambiente era tenso. Todos los estudiantes estaban expectantes, con el corazón acelerado, aguardando con ansias a que el valiente que había ido al baño regresara. Esperaban un comentario, un gesto, una mueca o cualquier señal que revelara algo. Aunque los docentes guardaban silencio, la situación era más que obvia. Los chicos, sintiéndose los más astutos del lugar, pensaban que nadie notaba su juego. Sin embargo, el secreto a voces flotaba en el aire y todo el mundo se daba cuenta. En medio de esta tensión, Francisco cargaba con una presión insoportable dentro de su aula. Él y apenas unos 10 compañeros más se resistían. Eran los únicos que no habían subido a buscar al supuesto fantasma. Por supuesto, el resto de los alumnos se burlaban y les decían: «Miren a los cobardes. ¿A poco tienen miedo? Seguro van a salir chillando. Cuidado y ese espíritu los atrapa y los convierte en uno de ellos». El acoso era constante, y Francisco ya no soportaba sentirse como un cobarde frente a los demás. Tampoco quería tolerar más burlas, aunque en el fondo le aterraba encontrarse con esa misteriosa niña. Pero al final, la presión del grupo lo venció. Una tarde, justo a mitad de la monótona clase de matemáticas, la insistencia de sus compañeros llegó al límite. Cansado de tanto murmullo, Francisco simplemente alzó la mano y exclamó con timidez: «Profesor, ¿puedo ir al baño?». Al instante, un silencio sepulcral se apoderó del aula. Todos se le quedaron viendo fijamente, conteniendo el aliento. El maestro, que ya estaba al tanto de toda la situación, lo miró y le dijo en tono de advertencia: «Ve, Francisco, ve al baño, pero recuerda que tienes el tiempo justo y limitado». El muchacho salió disparado para no perder un solo segundo. Subió las escaleras a toda prisa hacia la segunda planta, haciéndolo con mucho cuidado para alcanzar el tercer nivel. A esas alturas de la tarde, había un profesor haciendo guardias. Las autoridades del colegio sabían que les resultaría imposible contener la curiosidad desbordada de los estudiantes. Ya no había forma de frenar aquello. Por ese motivo decidieron dejarlos pasar, sabiendo que incluso los mismos maestros habían ido a inspeccionar, sin encontrar rastro alguno de peligro. Francisco, sin embargo, sentía que sus pasos se volvían más pesados. Él se llevó el peor susto de toda su existencia en su vida entera. Avanzó a hurtadillas, sin que nadie sospechara en qué salón se metía, aunque sabía que su destino estaba en el tercer piso, justo donde yacían las aulas abandonadas. Para alcanzar su objetivo, debía dejar atrás las primeras 3 salas sin llamar la atención de nadie. Los docentes de esa planta solían hacerse de la vista gorda, pero él lo ignoraba por completo. Se sentía inmerso en una misión casi imposible, con el tiempo pisándole los talones. Tenía que adentrarse en alguna de aquellas habitaciones, ignorando cuál de ellas era la correcta. El más mínimo ruido podía delatarlo, así que debía moverse con absoluta discreción. Al pisar el tercer piso, se pegó de inmediato a la pared, lo más cerca de los ventanales de las clases. Se agachó tanto como pudo, manteniéndose muy por debajo de la línea del cristal, y comenzó a arrastrarse. Pero tenía que avanzar con una lentitud milimétrica para evitar que sus rodillas crujieran contra el frío suelo. Y ahí iba Francisco, completamente adherido al muro, apoyando con cuidado las palmas y las rodillas a cada paso. De pronto, sintió en su espalda una presión helada, como el tic-tac del reloj que marcaba el fin de su tiempo. Aquel eco constante. Justo al aproximarse al tercer acceso, vio que la puerta estaba abierta de par en par. Lo descubrirían sin remedio si intentaba cruzar por allí. En medio de la desesperación, se le ocurrió una auténtica locura. Llevaba consigo un borrador de pizarra. Lo sujetó con fuerza y lo lanzó hacia atrás, haciéndolo impactar directamente contra el vidrio de la segunda aula. Fue una maniobra sumamente arriesgada, ya que el impacto resonó de tal forma que provocó que todos los alumnos se sobresaltaran de golpe.
creyeron de inmediato que se trataba del fantasma, sin pararse a comprobar si estaban clavando la mirada en su dirección. Se deslizó rápidamente cuerpo a tierra, gateando con todas sus fuerzas, a toda velocidad. Superó la entrada y rezó para que nadie se hubiera percatado de su presencia. No se hizo el silencio tras su paso, ni se escuchó ninguna burla delatadora. Por el contrario, continuaron los murmullos asustados que siguieron al agudo grito provocado por el golpe en la ventana. La gente repetía con pánico que el espectro andaba cerca. Unas palabras que él mismo alcanzó a oír con claridad. Entonces se puso de pie con cautela, reanudó su marcha sigilosa y asomó la cabeza en el primero de los salones. No había absolutamente nada allí adentro y se asoma con cuidado, buscando algún detalle, pero no encuentra absolutamente nada. Los cristales están completamente empañados, así que comienza a limpiarlos con la mano. No se topa con ningún obstáculo allí enfrente. Gira la cabeza de un lado a otro y sigue avanzando hacia el segundo salón. En el fondo piensa que todo esto es una soberana tontería, que seguramente nadie ha visto nada real, pero para no pasar por cobardes o tontos que se asustaron por nada, la gente prefiere inventar historias, y con ese pensamiento llega finalmente a la tercera aula. El ventanal está empañado por completo, pero de una forma de verdad extraña, así que sin pensarlo mucho, agarra el borde inferior de su camisa, esa parte que suele llevar fajada, la levanta para tallar con fuerza el cristal, y justo frente a sus ojos aparece una mirada fija, observándolo directo al rostro. Al mismo tiempo, un susurro helado pronuncia su nombre justo en su oído: Francisco. En ese instante la sangre se le congela y se queda sin palabras, paralizado por el pavor. Lo único que logra balbucear es: ¿tú eres el fantasma? De pronto, los cristales comienzan a vibrar con violencia frente a él. Al parpadear ya no queda nada allí, pero esa misma voz vuelve a resonar en su oído, repitiendo: Fabi. El impacto está, el frío tan insoportable que, como si fuera un alma en pena, da la vuelta y comienza a arrastrar los pies a lo largo del desierto corredor del tercer piso, buscando el camino de vuelta. Al entrar a su aula, el profesor lo notó tan pálido y desencajado que de inmediato le ordenó ir a la enfermería. Querido narrador, te confieso que jamás revelé mi testimonio a nadie. Y no fue por temor a que me tildaran de loco, sino porque desde aquel fatídico instante siento que esa presencia me acecha. La he visto a lo largo de los años. Y mira que esto ocurrió hace ya 15 años. Me observa desde el fondo de los espejos, a través de los vidrios de las ventanas. Incluso, varias visitas han asegurado ver la silueta de una pequeña en mi propia casa. Yo nunca la he visto de cuerpo entero, únicamente aquellos ojos. Pero déjame decirte algo, amigo narrador. Cuando mencionaste en tu video que no existen los espíritus de niños, yo creo que eso que me sigue ya no es un infante. Su mirada era de un tono verde intenso, con una pupila rasgada, idéntica a la de una víbora, y se percibía una vibra tan oscura y demoníaca en esa mirada. No se asimilaba a la de un niño, ni tampoco a la de un adulto. Si tienes alguna duda de esto, ¿tienes alguna historia de terror que haya ocurrido en tu escuela? Déjamela escrita aquí abajo, en los comentarios. Pero el relato que estoy a punto de narrar es una vivencia que te aconsejo escuchar con bastante cuidado, con un granito de sal, como suele decirse, con mucha discreción y criterio propio. Esta historia se relaciona directamente con la desgracia de una familia o de varias personas que terminaron arrastradas a esta turbia situación. Hablamos de un clan entero y de un sinfín de secretos que, al día de hoy, nadie ha podido descubrir. Probablemente los mismos integrantes de la casa se encargaron de enterrarlos y se niegan a que la verdad salga a la luz. Todo empieza con dos hermanas, Elena y Sofía. Ambas tenían una marcada diferencia de edad que las distanciaba por
casi 7 años. Elena era la mayor, mientras que Sofía era la pequeña de la casa. No se llevaban nada bien. Su hogar siempre se caracterizó por ser un tanto extraño. Una dinastía sumamente polémica, con tíos y primos metidos de lleno en la política local. Del abuelo, por ejemplo, se rumoreaba que era un influyente masón, mientras que ellos residían en una comunidad profundamente católica y conservadora. Esto causaba que el abuelo y el resto de la familia fueran vistos como verdaderos servidores del demonio. Casi nadie quería dirigirles la palabra, condenándolos a cargar con un pesado estigma. Pero Sofía traía consigo una vibra diferente. Venía con un brillo único y otra forma de ver la existencia. No deseaba contagiarse de esa oscuridad, ni aspiraba a ser una figura influyente o de renombre ante los ojos de los demás. No lograba asimilar por qué los suyos eran tan cerrados y desconfiados con la gente de afuera, si para ella todas las personas del pueblo eran perfectamente normales. Aunque, si es verdad que a veces en su hogar, su madre y su hermana Elena, con quien no tenía ninguna afinidad ni le guardaba el menor aprecio, organizaban extrañas juntas, secretas, donde todos los asistentes vestían de blanco absoluto. Ella, sin embargo, lo encontraba de lo más aburrido. No sentía el menor deseo de participar en esos rituales, y para colmo, tampoco la incluían. No, Sofía solo anhelaba una existencia común, salir a jugar libremente con sus compañeros de la escuela. Ella poseía una chispa especial, un temperamento y un modo. Era un ser tan adorable y lleno de luz que cualquiera se encariñaba con ella al instante. Si hubieras tenido la oportunidad de cruzar palabra con ella, sin dudarlo le habrías abierto las puertas de tu hogar y de tu propia vida en un abrir y cerrar de ojos. De verdad, era como un pequeño ángel que caminaba entre nosotros. Sofía siempre fue sumamente sociable, aunque no solía encajar en el molde de las posturas más comunes. Ella prefería guiarse por su propio criterio, con una libertad de pensamiento única. Decía lo que sentía sin filtros y, claro, a veces eso causaba cierto revuelo o dividía opiniones entre la gente. Sin embargo, todos notaban de inmediato que era una muchacha transparente, noble y con una vibra tan positiva que jamás intentaría hacerle daño a nadie. Simplemente defendía su punto de vista. Le encantaba enredarse en largas conversaciones y debates, siempre que el tema lograra captar su atención, porque si no era así, la veías ahí parada, escuchando por puro compromiso, hasta que discretamente se marchaba. Aún así, era un encanto de persona. Los profesores la adoraban, sus amigos de clase también, y bajo ese ambiente transcurrieron sus años de primaria y secundaria. Pero mientras tanto, la brecha con su hermana mayor no hacía más que ensancharse. Ella se volvía cada día más reservada, casi inaccesible. ¿Y saben qué era lo que Sofía no lograba comprender? Que esa hermana era la consentida indiscutible de sus padres. Le habían asignado una habitación exclusiva para ella sola y le permitían invitar a quien quisiera. De pronto, empezaron a llegar esos grupos extraños, personas vestidas completamente de blanco que se metían en la casa. Sofía prefería mantenerse al margen. No quería tener absolutamente nada que ver con ellos. Se la pasaban murmurando, rezando y realizando ciertos rituales que a ella le parecían tan absurdos y carentes de sentido que optaba por no meterse en sus asuntos. Simplemente los dejaba pasar mientras desfilaban directo a la habitación de su hermana, donde se encerraban durante horas enteras. De aquel cuarto comenzaban a brotar olores extrañísimos. Por debajo de la puerta se colaba un humo denso. Y miren, Sofía no sentía celos, pero le resultaba sumamente desconcertante aquel trato tan desigual. Sus propios padres actuaban como si ella ni siquiera existiera en ese hogar. La atención absoluta siempre era para su hermana mayor. Todo giraba siempre a su alrededor. ¿Qué descubriste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Estás logrando avanzar más?
¿Has crecido? Y Sofía simplemente no lo comprendía, porque aquellas no eran las típicas preguntas que harían otros padres, ni de broma. Los papás de sus compañeros de escuela solían preguntar cosas normales como ¿qué tal la escuela? ¿Cuánto sacaste en los exámenes? ¿Qué materia te está costando? ¿A trabajo? ¿Te hace falta regularización en algo? ¿Cómo vas con tus amigos? ¿Cómo? ¿Te tratan los profesores? Pero ese no era, ni de lejos, el tipo de charla que tenían con su hermana. Claro, ella era mayor. Hacía tiempo que había dejado de ser una niña. Quizás se trataba de algo relacionado con sus estudios avanzados. Se consolaba pensando eso. Pero a ella nunca le dirigían una pregunta de verdad. Con Sofía todo se limitaba a un seco. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿A dónde vas? No regreses tarde. Y nada más. El abismo que la separaba de su propia familia se hacía cada vez más profundo. Y fue justamente en ese vacío, al cumplir los 17 años, cuando recibió uno de los golpes más fríos y dolorosos de su vida. Sofía se dio cuenta de la dura realidad en su propia graduación de preparatoria. Vio cómo las familias de todos sus compañeros celebraban unidas, mientras que con ella solo estaba el chofer. Sí, el empleado que la había llevado hasta el evento. Sus padres simplemente no tenían tiempo, no les importaba. Y su hermana, su propia hermana, no quería saber absolutamente nada de ella. Ni siquiera la miraba a la cara. La trataba como una completa extraña, como si su existencia no tuviera valor alguno, con una indiferencia gélida y a veces con un desprecio apenas disimulado. Sofía ya se había resignado a eso. Entendía que su vida no dependía de lo que pasaba en esa casa, pero verse ahí, a sus 17 años, en medio de una graduación, luciendo un vestido hermoso, y recordar que tuvo que ir a buscarlo completamente sola, que solo necesitó pedir el dinero y se lo dieron, sin poner la más mínima objeción. Es verdad, jamás le negaron el recurso económico, pero el vacío emocional era inmenso. A nadie le importaba, ni siquiera cuando les anunció la fecha del evento. Se aproximaba la gran noche de graduación, una velada donde estarían presentes las familias de sus amigos y compañeros más cercanos. Se planeaba un gran baile de gala, pero sus padres le soltaron con frialdad. No tenemos tiempo que perder en tonterías tan superficiales. Y así, sin más, se negaron a ir. Ella se quedó sola ante una mesa vacía y allí permanecía, aislada en una esquina. El chofer asignado para llevarla a la recepción ni siquiera la acompañó adentro. Él prefirió quedarse a esperar en el auto. Ella se encontraba completamente desamparada. Sintió una humillación tan grande que, a mitad del festejo, prefirió ponerse de pie y marcharse de allí. Tiempo después, al ingresar a la universidad, algo sumamente turbio empezó a ocurrir en su casa. Su madre comenzó a mostrarse afectuosa, de un modo perturbadoramente extraño. Era una dulzura fingida, artificial. Se le notaba un esfuerzo desesperado y artificial por forzar una cercanía con ella. Pero lo que resultaba aún peor era la actitud de su hermana mayor, quien insistía de golpe en estar pegada a ella todo el tiempo. María Elena, esa hermana, que siempre había sido la consentida indiscutible de sus padres, ahora buscaba su compañía a solas. Intentaba entablar cualquier plática, pero ella percibía una vibra extraña en su discurso. Su forma de hablar se sentía impostada, armada con mentiras. No sé, la forma en que estructuraba lo que decía, todo en ella, encendía sus instintos de alerta. Para ese período de su juventude, justo en la etapa en la que se encontraba cursando el primero o segundo año de su carrera profesional, su progenitora y su hermana se empeñaban en volverse inseparables, uña y carne, desde hacía ya más de 6 meses. Sin embargo, ella no lograba tolerarlo. Afortunadamente, se había vuelto muy cercana a unos mellizos, Mateo y Nicolás, 2 muchachos que compartían un lazo inquebrantable, 2 jóvenes sumamente unidos que, por casualidad, cursaban la misma especialidad médica.
Estudiaban codo a codo junto a ella en odontología. Eran personas de gran corazón que, al conocer los detalles de su sombrío entorno familiar, mostraron una profunda empatía. De alguna forma, conectaron con su dolor. Eran personas sumamente transparentes y sinceras que solían ir constantemente a visitarla a su casa, pues sabían lo desamparada que se encontraba en completa soledad. Y todo se volvió sumamente extraño porque, al hacer memoria, se dio cuenta de que justo cuando aquellos seres se presentaron en su hogar, tanto su madre como su hermana intentaron aproximarse de repente. Su hermana, de hecho, tras insistirle una y otra vez de manera casi acosadora para meterse en la vida de Sofía, le rogó que organizaran una pequeña reunión nocturna con sus amistades, asegurando que la pasarían increíble. No obstante, Sofía percibió una enorme falsedad en ella y le respondió: a ver, tú nunca has sido de esas, ni te importan mis amigos. Pero la otra insistió: invita a tus amigos, a los mellizos. Sorprendida, le cuestionó: ¿y tú cómo los conoces? Ni siquiera los he traído a la casa. ¿Por qué te empeñas tanto en que vengan ellos dos? Tengo más amistades. Sí, pero los quiero a ellos aquí, replicó. Seríamos 2 hermanas y 2 hermanos. Una combinación justa. ¿Desde cuándo actúas como si realmente fueras a mi hermana? Ay, ya, Sofía. Deja de exagerar y de hacer tus dramas. Solo trae a tus amigos y listo. Les he preparado una dinámica que les va a fascinar. Había una vibra tan oscura en su tono de voz, algo que de inmediato encendió todas sus alertas internas. Les cuento este relato porque proviene directamente de uno de los mellizos. Él siempre repite: ojalá nuestra querida Sofía le hubiera hecho caso a ese mal presentimiento que le carcomía el pecho, porque al concluir aquella noche, el desenlace fue devastador. Al final Sofía accedió y lo citó en la casa para participar en esa extraña dinámica que su hermana ya tenía lista. Al caer la noche, Mateo y Nicolás llegaron y tomaron asiento frente a una mesa sumamente extraña, un mueble que ni la propia Sofía recordaba haber visto jamás. Los muchachos lo notaron al instante. Aunque ella intentó disimularlo, su expresión de desconcierto y asombro era evidente. Incluso la escucharon murmurarle discretamente a su hermana: ¿de dónde demonios sacaste esto? Sobre aquella superficie redonda habían dispuesto un juego de naipes. Eran tarjetas grabadas con cada una de las letras del alfabeto, acompañadas por otros cartones que llevaban escritas las palabras sí, no y más opciones. Justo en el centro reposaba una copa de cristal. La mesa poseía las dimensiones exactas para albergar cómodamente a cada uno de los presentes alrededor de ella. En los extremos de la mesa, ya me entiendes, alineados en forma de cruz, frente a frente, cara a cara, mirándose directamente los unos a los otros. Eso sí, nadie se tocaba los hombros, ni siquiera rozaban sus pies bajo la mesa. La hermana mayor, luego de servirles unos aperitivos, una especie de tentempié para calmar el hambre antes de la cena, y traerles una extraña bebida, con un aspecto sumamente exótico, un líquido carmesí, salpicado con pequeños destellos de color violeta. Todos bebieron de aquella copa. Sabía deliciosa, pero al instante comenzaron a sentirse un tanto extraños. Después de ingerirla, no contenía alcohol, lo cual lo hacía aún más desconcertante. Se sentían raros, con una inexplicable oleada de euforia, ansiosos por comenzar el juego de una vez. Ella los miró y dijo: tranquilos, controlemos esa energía. Ahora que estamos listos, en este ambiente, daremos inicio. Les ordenó que se acercaran a la mesa. Les señaló el lugar exacto, donde debía ubicarse cada quien. Acto seguido, les solicitó que apoyaran ligeramente la yema de un dedo sobre el cristal de aquella copa. Para quienes no sepan qué ritual estaban realizando esa noche, déjenme decirles que era el juego de la copa. Y no se confundan. No es un simple juego, y jamás les recomendaría jugarlo. De pronto, lo que pasó los dejó helados. Aquella mujer empezó
a pronunciar palabras en un idioma extraño, una lengua que ninguno de ellos comprendía. No eran personas apegadas a la religión, pero Sofía sospechaba que se trataba de latín, algo que les confirmaría al día siguiente. Ella susurraba rezos en latín, pronunciaba frases incomprensibles y, con el dedo apoyado, allí sintieron cómo la copa cobraba vida y se movía. La mujer continuaba con aquel parloteo en latín y, tras cada frase que terminaba, la copa volvía a deslizarse. Ellos estaban maravillados, convencidos de que ella era una ilusionista increíble, capaz de mover aquel objeto, sin que nadie lograra notar el truco. De hecho, les resultaba sumamente desconcertante que, a pesar de ver un mantel sobre la mesa, la copa se deslizaba sin fricción alguna. La tela ni siquiera se arrugaba. Era como si levitara. Se sintiera una tensión extraña, pero la copa avanzaba, como si se deslizara encima de algo, similar al agua, flotando con suavidad completo. Y lo que sus ojos veían era que la copa recorría las letras velozmente, señalando de golpe el sí y el no. Sin embargo, hoy en día no logran recordar, no tienen memoria de cuáles fueron las respuestas. Tampoco recuerdan qué era lo que preguntaba aquella mujer, quien ni siquiera les hablaba en su propio idioma. Ellos estaban totalmente hipnotizados, mirándose el uno al otro con asombro. Los dos hermanos tenían las pupilas sumamente dilatadas, la boca completamente abierta y el corazón latiendo desbocado. No podían pensar con claridad. Tiempo después, cayeron en la cuenta de que seguramente aquella bebida contenía alguna sustancia, algo que los adormeció por completo, dejándolos indefensos a merced de esa extraña mujer. A partir de esa noche, nada en sus vidas volvió a ser igual. Ahí comenzaron las verdaderas desgracias. Al regresar a sus hogares, tanto Nicolás como Mateo empezaron a experimentar fenómenos aterradores. Sentían la constante opresión de una presencia en su propia habitación, una vibra pesada de que alguien estaba sentado al borde de la cama, en medio del espacio que separaba las camas de los dos gemelos. Sí, había alguien acechando. De pronto, Mateo le susurró a su hermano con terror: ¿estás sintiendo eso? Y el otro le respondió: sí, hay alguien ahí sentado. Yo también lo sentí, pero no le prestes atención. ¿Pero por qué?, preguntó el otro. Yo ya lo vi, no le hagas caso. No está bien, por favor, no lo mires. Pero es que estoy volteando lentamente y no veo nada. Entonces cierra los ojos ya, porque si lo llegas a ver de frente, te vas a morir del espanto como yo. No lo mires. Vamos a fingir que no está aquí. Justo después de decir eso, escuchan cómo alguien da unos pasos pesados dentro del cuarto. Y a partir de ese terrible instante, es como si un ser maligno habitara en la casa de ellos. Incluso sus padres ya lo han presenciado, llevándose unos sustos de muerte. Todavía no logran entender con precisión qué es lo que acecha en la oscuridad, pero cada noche, justo cuando se disponen a cerrar los ojos para intentar descansar, en la casa resuenan unos desgarradores gritos. Es una locura. No logran entender bien los motivos, porque cuando les interrogan, ellos simplemente guardan silencio. Evitan hablar porque dicen: no, queremos meterles miedo. Pero lo cierto es que algo muy extraño está ocurriendo en ese hogar. Los padres, al ser de una arraigada fe católica, no tardan mucho tiempo en buscar la ayuda de un sacerdote. Sin embargo, ocurre algo incomprensible, algo que los desconcierta. Siempre terminan olvidando qué día exacto se había acordado la visita del párroco. Y curiosamente, en esas fechas precisas, los muchachos desaparecen. Los dos hermanos no vuelven a casa. Al cuestionarlos sobre qué estuvieron haciendo, su mente está en blanco. No se acuerdan de nada. Aparecen horas después, mucho más tarde de su hora de llegada acostumbrada, pero
La realidad es que jamás están presentes para los rituales de liberación en la vivienda, y cada vez que intentan limpiar la casa, se desatan fenómenos aterradores. Un frío glacial sumamente insoportable invade cada rincón. El clérigo advierte sobre una presencia cargada de hostilidad y asegura que allí se realizó un trabajo oscuro, que hay brujería y que se han ejecutado rituales profanos. Los padres se niegan a creerlo. Claro que no. Bajo ninguna circunstancia han tocado una tabla ouija o realizado algún tipo de invocación. Por supuesto que no. ¿Acaso alguien más en el hogar lo hizo? No, nuestros hijos jamás harían algo así. Lo que ellos ignoran es que jugaron al juego de la copa. No tienen idea de que desataron algo en ese cuarto, convirtiéndose en presas fáciles de una entidad maligna. Mientras tanto, Sofía lleva ya varios días sin aparecer por sus clases. Dejó de asistir a la facultad. Tratan de comunicarse con ella por todos los medios, pero el silencio es total. Es una situación sumamente desconcertante, muy inquietante, sobre todo porque en el transcurso de los siguientes meses, la conducta de ambos jóvenes sufre un giro radical. Su comportamiento se vuelve sumamente impredecible, sumamente errático. De la nada, en pleno desarrollo de una de las clases, uno de los hermanos se puso de pie abruptamente y comenzó a insultar con odio a cada uno de sus compañeros de aula. Pero lo verdaderamente espeluznante era el tono que usaba. Aquella voz que salía de su garganta parecía pertenecer a una pequeña, una niña con un hablar agudo, chillón, que luego mutaba en un susurro áspero, desgarrador. Su voz sonaba idéntica a la de una anciana, mientras que su hermano se reía a carcajadas de una manera tan desquiciada, como si estuviera completamente intoxicado por alguna sustancia nociva. Lo extraño era que ellos realmente no consumían drogas, y menos después de aquella fatídica noche. Es más, aquello que ingirieron esa madrugada, ni siquiera sabían qué demonios era en realidad. Pronto, la universidad comenzó a enviar quejas y reportes. El asunto es que la institución no tenía por qué ponerse en contacto directo con los familiares. Al fin y al cabo, ya eran jóvenes adultos y nadie iba a ir a quejarse con sus padres, como si fueran unos niños traviesos. Cuando les llegaban estas llamadas de atención, ellos no recordaban nada y no lograban asimilar de qué les estaban hablando, hasta el momento en que les mostraban las grabaciones de video. En las imágenes realizaban actos verdaderamente perturbadores. Se desvestían a mitad de la clase, acosaban a la gente. La situación se salió tanto de control que no quedó otra opción más que recluirlos en un hospital psiquiátrico. Uno de ellos llegó a amenazar a otra persona con un arma blanca, mientras que el otro comenzó a infligirse daño físico a sí mismo. Por eso terminaron bajo llave en el manicomio. Para los directivos era evidente que todo estaba mal y que andaban bajo la influencia de narcóticos. Sin embargo, esa conclusión de los docentes estaba errada. Ellos no sabían la verdad ni lo que había ocurrido meses atrás, y mucho menos que estos jóvenes compartían la mismísima y trágica suerte de Sofía. Pasaron una larga temporada sufriendo lagunas mentales espantosas, con vacíos de memoria gigantescos. Tuvo que pasar 1 año y medio para que sus padres, tras buscar incansablemente por cielo, mar y tierra, a alguien dispuesto a entender que lo que ocurría no era un problema clínico o de salud mental, sino una manifestación puramente espiritual y ajena por completo a su cerebro, consiguieran llevar a un sacerdote exorcista directamente a la clínica donde estaban internados. Allí dentro, el cura corroboró que se trataba de una posesión. Consiguieron su traslado y, tras unos 2 o 3 años de intensos rezos y luchas, por fin quedaron libres. Para ese entonces, la pobre Sofía ya no figuraba en sus mentes. Estaban demasiado ocupados intentando recuperar los fragmentos de sus propias vidas devastadas. Justo en ese momento es cuando localizan a su hermana, ocupando un cargo político de bastante peso. Y ahí, al empezar a buscar a Sofía, descubren que lleva 4 años, sin vida. Su fallecimiento ocurrió bajo sospechas y condiciones muy extrañas. La terrible desgracia que azotó a la familia Villagómez
algo de lo que ellos jamás habían escuchado el menor rumor. En aquel entonces, justamente 2 meses, después de haber iniciado aquella maldita sesión con el juego de la copa. Por eso mismo te he insistido en repetidas ocasiones que, por ningún motivo, te atrevas a jugar con la tabla Ouija, y mucho menos con este tipo de prácticas de invocación. Y no lo digo porque sea seguro que te vaya a ocurrir algo malo, sino porque le abres de par en par las puertas a la posibilidad, por más pequeña que parezca, de terminar siendo la víctima de estos entes de la oscuridad, y que luego tú termines protagonizando uno de los relatos de este canal. Y con esto ponemos fin al relato de esta noche. Si esta historia logró provocarte un frío escalofrío, no te olvides de regalarnos tu gusta y suscribirte al canal. Hablemos de las cosas más aterradoras, para que no te pierdas los futuros relatos que pondrán a prueba tu templanza. Recuerda encender la campana de notificaciones para que seas de los primeros en adentrarte en estos nuevos mitos de terror. Muchas gracias por estar a nuestro lado una noche más. Y nunca olvides, existen misterios que es preferible mantener ocultos. Una vez que cae la penumbra, nos volveremos a escuchar muy pronto, si es que te atreves.